Son las 7:37, recibimos a la abogada penalista Romy Chang, que nos ha ayudado ya en muchas oportunidades para entender el marco normativo en el que discurren la enorme cantidad de procesos judiciales en curso en nuestro país que interesan a la opinión pública porque afectan a personalidades de la vida política. Señora Romy Chang, muy buenas noches y bienvenida una vez más a RPP. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Tenemos varios temas penales sobre los que consultarle. Primero, el que concierne al saliente secretario general de la Presidencia de la República, el señor Bruno Pacheco, pero nos permitirá preguntarle también sobre la novedad del día, que es el auto de enjuiciamiento de Ollanta Humala y de su cónyuge Nadine Heredia. Comencemos entonces por el secretario general, que es un tema más antiguo. Sabemos que ha habido una diligencia fiscal en Palacio de Gobierno hoy, relativa al señor Bruno Pacheco. ¿Ante qué tipo de delito estamos si se confirmara lo que la difusión de un audio nos ha permitido saber? Es decir, que él interfería ante el jefe de la Superintendencia de Tributación para favorecer, a partir de su puesto de poder público como secretario general de la Presidencia, a un actor privado, a una empresa privada. Bueno, hablamos de 3 delitos para empezar que podrían dar lugar a la investigación, ¿no? Tenemos el delito de patrocinio ilegal, que sanciona con una pena de 2 años de cárcel a cualquier persona que se vale de su calidad de funcionario público para beneficiar o patrocinar intereses de particulares, que en este caso, por ejemplo, serían los empresarios respecto de quienes se solicitaban exoneraciones de impuestos, ¿no? Pero en segundo lugar tendríamos también el delito de abuso de autoridad, que sanciona justamente al funcionario que abusa de sus atribuciones y ordena la realización de actos arbitrarios, ilegales, como era lo que aparentemente ocurría aquí con los pedidos que este señor Pacheco hacía al jefe de SUNAT. Y por último, tenemos un delito que la Fiscalía de momento no ha incorporado todavía como parte de la investigación, pero que podría ser en los próximos días, que es el de tráfico de influencias, que sanciona a un funcionario que justamente ostenta influencias para venderlas a un particular, en este caso los empresarios, para interceder frente a un funcionario que está conociendo procedimientos administrativos, en este caso de cobranza de impuestos. Y este delito es interesante porque aquí la pena es mayor. Hablamos de 4 a 8 años de cárcel. Estos delitos quedan constituidos independientemente si se han llevado a la práctica o no lo que el señor Pacheco solicitaba. Es decir, el solo hecho de haber pedido ya es el delito, no haber conseguido que se haga lo que él quería. Así es, tienes toda la razón, eso es así. Por esa razón es que esos 3 delitos yo creo que definitivamente van en la investigación. Y más bien lo que sí podría sumarse, si ya se corrobora que además sí se dieron estos favores, ¿no es cierto? O sea, sí hubieron beneficios tributarios, podría ser un delito de corrupción de funcionarios, pero ya no solo por el señor Pacheco, sino además eventualmente también por parte de los funcionarios de SUNAT, ¿no? Eso va a depender, por supuesto, de si el señor Pacheco recibió también algún tipo de beneficio, una coima, por ejemplo, de los empresarios a quienes se solicitaba beneficiara, ¿no? Porque la gran pregunta es, ¿a título de qué le pedía estos favores? ¿Era solo porque eran sus amigos o porque recibía algo a cambio por esto? ¿Qué evidencias presume usted que deben ser necesarias para probar la veracidad de esos reproches, de esas denuncias? Porque lo único que tenemos hasta ahora que yo sepa es un audio, es un chat, ¿no es cierto? Pero normalmente en un proceso por esos 3 cargos que ha mencionado usted, patrocinio ilegal, abuso de autoridad, tráfico de influencia, se necesitan más pruebas y sobre todo confesiones. Así es. En primer lugar tenemos el audio, bueno, los chats. Pero recordemos que en el chat se menciona información que también se puede corroborar. Por ejemplo, se menciona que había una cantidad de procedimientos tributarios, que habían ciertos años o periodos tributarios por los cuales ya se había iniciado un procedimiento y más bien habían otros tantos por los que no se había iniciado y ahí hay un poco el pedido. Y esa información también tendría que ser requerida por la Fiscalía para verificar lo que justamente se dice en esos mensajes de WhatsApp.
A esto, por supuesto, se sumaría toda la información que podría conseguir la Fiscalía con esta diligencia de exhibición y solicitud de documentación que ha hecho hoy en Palacio de Gobierno, ¿no? Que yo creo además le va a dar muchas luces sobre lo que venía ocurriendo ahí. Naturalmente, una última precisión sobre este caso para pasar al caso Humala Heredia. El señor Pacheco, en tanto que secretario general de la Presidencia de la República, no contaba con ninguna inmunidad, con ningún beneficio ligado a su función. Por supuesto, él no cuenta con ningún beneficio porque él no está incluido dentro de los altos funcionarios. Es un secretario general de Palacio de Gobierno que apoya para que todo el funcionamiento de Palacio se lleve de manera correcta, pero no ostenta un cargo de alta función que se encuentre protegido por lo que dispone nuestra Constitución. Por eso es que a él no lo investiga la fiscal de la Nación. A él le abre una investigación aparte, independiente, la Fiscalía Anticorrupción. De acuerdo, hemos comprendido entonces sus explicaciones sobre la naturaleza de los delitos eventuales, sobre las penas que corresponderían a ellos y el estatuto judicial en que el señor Pacheco tendrá que afrontar esta investigación fiscal y eventualmente un juicio posteriormente. Hablemos entonces sobre lo que hemos sabido ahora de la situación del expresidente Ollanta Humala y su cónyuge Nadine Heredia, puesto que hemos leído un auto de enjuiciamiento que tengo entendido que ha leído usted también, ¿no? ¿Cómo accedió a él? Disculpe, si es que puedo preguntarle, porque hemos quedado sorprendidos de oír al abogado del señor Humala y de la señora Heredia decir que no tenía conocimiento de ese documento, que veo que ha sido fechado hoy a las 12:57. No sé si accedió usted vía digital o cómo, porque nos sorprendió que el señor Pedraza no lo hubiese leído cuando hemos conversado con él hace media hora. Bueno, ahí la verdad, Fernando, yo creo que se repite un problema, una constante en el Ministerio Público del Poder Judicial. A mí me ha llegado el documento por las redes, de manera digital, o sea, lo están circulando por WhatsApp, ¿no es cierto?, por las redes sociales, y de esa manera me llegó a mí. Pero lo cierto es que esto de que no se notifique al abogado y que primero se filtre por las redes sociales es una constante que ya varios abogados han puesto a la luz, ¿no? Han reclamado a las instancias correspondientes, porque eso no debería de ocurrir, ¿no? Esto es un documento que para empezar está reservado a las partes y que por tanto debería llegar primero a las partes. De acuerdo, pero sobre todo debe salir publicado en la página digital del juzgado, ¿o no? No necesariamente, porque recordemos que los procesos penales no son públicos, entonces no necesariamente es que tenga que salir con una comunicación. Cierto es que en algunos casos mediáticos sí se da una noticia, sí el Poder Judicial saca una comunicación oficial, pero entiendo que ese no es el caso, ¿no? Entonces lo que sí debió haber ocurrido era que se notificara, por supuesto, a los abogados de las partes y que además esto no saliera fuera de las partes del proceso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, pues ya es una constante, como te decía, que esto se haga público, incluso sin haber sido notificado a las partes. De acuerdo. Es correcto. Ahora, el señor Pedraza dijo también que él estaba sorprendido con la aparición de este documento porque él estaba más bien en espera de que la investigación fiscal quedara plenamente saneada y que eso requiere la publicación de otros documentos, dando fe de eso. Sí, bueno, aquí en este documento lo que se dice, si es que es fidedigno, porque también habría que ver que realmente haya sido emitido por el Poder Judicial, no ya por lo que dice el abogado. Pero hay aquí sellos y firmas, no sé si se puede verificar, pero en fin. Yo creo que Pedraza también lo ha aceptado. Pareciera que es real. Sí, pareciera que sí. ¿Sí? Pero bueno, lo cierto es que este documento lo que dice es que se aprueba la acusación. ¿Por qué? Porque luego de que el fiscal expone sus pruebas, los fundamentos de hecho, por qué considera que existe responsabilidad penal, se hace toda una evaluación. Es cierto que se sanea, eso es el nombre que se le da, se sanea la acusación, significa que cumpla con todos los requisitos de ley, y posterior a eso es que se emite un auto, que justamente es este, donde se establece si es correcta o no es correcta, si estuvo bien planteada o si tiene alguna deficiencia. Y lo que se está diciendo aquí es que se está probando, es decir, que está saneada, que es correcta, que esta vez cumple con todos los requisitos y que por tanto se va a proceder al juicio, que es la etapa que viene. De acuerdo. El hecho de que se anuncie que se va a proceder al juicio, ¿qué significa respecto del calendario? ¿Cuándo es que comenzarían las audiencias?
Esto va a depender porque la sala todavía lo que tiene que hacer ahora es, esto va a ser elevado a la sala porque recordemos que el juicio no lo lleva el Poder Judicial, no lo lleva el juez, en este caso el juez Carguancho, sino que su labor culmina justamente con el saneamiento. Luego él eleva el expediente y es la sala, que es la que va a juzgar, la que en función a su agenda fija una fecha para el juicio. Y claro, tiene que buscar un buen espacio porque estamos hablando de un juicio largo por la dimensión y la complejidad del caso, que va a requerir aproximadamente una sesión cada 10 días, porque así lo establece la ley, ¿no? Entonces, la sala tiene que armar muy bien su calendario para no fallar. De acuerdo. Porque fallar implicaría quebrar el juicio. ¿Y cuándo cree usted que puede comenzar, según su experiencia en otros casos, digamos, en los que se puede basar? Normalmente lo que hace el Poder Judicial es esperar a que algún juicio largo termine para poder darle una fecha y tener una constante, porque si se apresurase en fijar una fecha ahora, eventualmente no podría llevar el ritmo de una sesión cada 10 días porque se le cruzaría con otras diligencias. Entonces vamos a ver si es que ya la sala está a puertas de acabar algún juicio o tiene la agenda más o menos liberada, probablemente fije la fecha de manera inmediata. Pero si ese no es el caso, Fernando, lamentablemente tal vez esto pueda ocurrir el próximo año. Hay casos en donde el juicio se fija 9 o 10 meses luego de haber sido aprobada la acusación. ¿Esta decisión la ha sorprendido a usted o se le esperaba? No, yo ya me la esperaba, porque, a ver, ha pasado muchísimo tiempo en que la acusación está en debate. Realmente yo creo que nada justifica que un proceso demore tanto tiempo, porque tanto para las personas investigadas como también para la comunidad, en este caso la sociedad, que además tiene atención en este caso, ya era necesario un pronunciamiento de fondo. La acusación fue muy discutida, tardó mucho tiempo, regresó muchas veces al Ministerio Público, se subsanó. Y yo creo que ya llegaba el momento en que se tenía que aprobar, ¿no? ¿Usted cree que esta decisión presagia, permite prever que otros procesos comparables, si es que pues, se puede decir eso, entren también a esta etapa de enjuiciamiento? Bueno, el caso más cercano es el caso de Fuerza Popular y la señora Fujimori, donde ya se ha presentado una acusación, pero esta todavía está pendiente de ser aprobada. Sería el siguiente caso inmediato que yo vería público, ¿no? Que ya debería entrar esta etapa de juicio, pero la verdad, por los tiempos que tomó el caso Humala y por los tiempos que ha venido tomando el caso Fujimori, yo creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer ahí. Para el caso Fujimori. Lamentablemente. Para el caso, ok. Muchas gracias por sus explicaciones pacientes y claras, señora Romy Chan. Cuando uno la oye, cree que el mundo judicial es transparente, claro, bien normado, se queda con la sensación de que estamos en un país en donde uno puede confiar plenamente en las instituciones y es bueno llegar el viernes por la noche con esa sensación, le confieso. Muchas gracias y muy buenas noches. Era Romy Chan, la abogada penalista. Vamos a hacer una pausa y terminaremos la semana y nuestro programa hablando sobre cinema y sobre una película que nos representará en los premios Oscar y que ha sido enteramente rodada en Puno.